nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta semana, la misa de hoy es el domingo de quincuagésima, 5 semanas antes de la Pascua, antes de la Cuaresma, antes de la Semana Santa. Y esta semana iniciamos ya oficialmente la Cuaresma con el miércoles de ceniza, y allí en el boletín tienen ustedes el horario. No es obligación venir a recibir la ceniza el miércoles de ceniza, pero si ustedes quieren trabajar un poquito, batallar un poquito, van a batallar porque va a venir mucha gente. El horario está allí en el boletín. Y también, si ustedes no han tomado el sobre para la caridad de desarrollo que dirige el señor obispo, pues lo pueden hacer ahora. Y la fiesta de la parroquia de Santa Catalina será el próximo fin de semana. Allí afuera hay quien les vendan los boletos o tickets para la fiesta. El Evangelio, como estamos prontos al inicio oficial de la Cuaresma, el Evangelio nos descubre el misterio de la Cuaresma que iniciamos esta semana, que básicamente es que Jesús invita a sus discípulos, es decir, a nosotros, a que caminemos con Él, a que muramos con Él, a que luchemos con Él durante estas 4 semanas de Cuaresma. Sí, entonces el santo sacrificio de la misa, la liturgia, nos lleva desde Jerusalén hasta la cima del Calvario, del altar, y aquí revivimos diariamente y de un modo misterioso la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, la Cuaresma es un trabajo, no son cosas que nosotros hacemos. La Cuaresma es una lucha, un trabajo. ¿Sí? De hecho, Dios permite más libertad al demonio durante estas 4 semanas, para que luchemos con Él, para que luchemos contra Él. ¿Sí? Entonces, resistir, vencerse enérgicamente, luchar heroicamente. Esta es la tarea, el trabajo, la lucha de la Cuaresma. Y todo lo que vamos a hacer durante la Cuaresma tiene que tener un solo motivo, y ese motivo es la caridad. Si no se hace nada por amor, no tiene ningún valor. Todo lo que vamos a hacer en la Cuaresma de sacrificio, de mortificación, de ayuno, tiene que hacerse por amor a Dios, para que tenga valor. Sí, entonces, el amor fue el que obligó a Cristo a ir de Jerusalén al Calvario. Y es el amor el que nos ha de obligar a caminar con Él, a sacrificarnos con Él, a vencer con Él. Ese es el trabajo de la Cuaresma. Entonces, ya nosotros podríamos pensar qué cosas concretas podríamos hacer durante este tiempo. Que una de ellas sería muy, muy especial, que sería la de venir a misa durante la semana. Entonces, Jesucristo les predice a los discípulos y a nosotros su próxima pasión, muerte. Y dice el Evangelio que ellos no lograron entender nada. ¿Por qué? Porque en los discípulos estamos representados todos nosotros, que nacemos ciegos. Todo hombre que viene a este mundo viene ciego. No sabemos ni en qué consiste la felicidad verdadera, ni sabemos cómo alcanzar la felicidad verdadera. Si ustedes se dan cuenta, todos los problemas que hemos tenido en nuestra vida, los fracasos, las dificultades, el sufrimiento, ha sido producto de no saber ver. ¿Sí? Y aunque hayamos encontrado la luz de Cristo en la iglesia,
Siempre tenemos necesidad de estar gritando junto con el ciego del Evangelio: Señor, que vea tu voluntad en mis deberes, que vea tu voluntad en los acontecimientos difíciles, que vea tu voluntad en el sufrimiento, en las dificultades, que vea tu providencia, que te reconozcan todas las cosas. Eso sería lo importante que nosotros le pidamos a Dios hoy durante la Cuaresma. Entonces, con esta confianza en la providencia de Dios, nos acercamos a la Sagrada Comunión en la misa para experimentar también lo que la comunión refiere del pueblo de Israel, que una vez que recibieron el maná en el desierto, comieron, dice, y fueron saciados, y el Señor colmó todos sus deseos, como es la antífona de la comunión para la misa de hoy. Entonces, como los discípulos no lograron entender porque estaban ciegos, Jesús nos propone el problema del ciego del Evangelio. Y es en lo que nos hemos de concentrar el día de hoy. Este hombre conocía su enfermedad, ¿sí? Que esa es la diferencia entre él y el resto de nosotros, que nosotros no reconocemos esa enfermedad. La reconoció y con insistencia demanda el remedio, su curación. Sin embargo, la enfermedad física de la ceguera tiene su contraparte en la enfermedad espiritual, que es lo que nosotros conocemos como ceguera espiritual. Y el mundo está lleno de hombres ciegos que están como sentados a la vera del camino, mendigando bienes, esperando la felicidad en las cosas de este mundo. Por eso San Pablo dice: el hombre carnal no percibe las cosas que se refieren a Dios. ¿Sí? Entonces ustedes y yo sabemos que aquello que no se ve pronto se olvida. Y el primer olvido nuestro es el de Dios, el olvido de Dios. Y esa es la mayor desgracia que nos puede pasar. ¿Sí? Entonces, las enfermedades más peligrosas no son las que más hacen sufrir, sino las que producen menos dolor. Uno siente el mal ya cuando no tiene ningún remedio. ¿Sí? Entonces, todo el mundo parece sufrir hoy en la actualidad de esta ceguera espiritual. ¿Y cuáles son las causas de esta ceguera espiritual? La primera causa de la ceguera del espíritu es la ignorancia religiosa. No hay negocio más importante para nosotros que conocer nuestra religión. ¿Sí? Y sin embargo es lo primero que nos olvidamos, es lo que menos conocemos. ¿Sí? Antes los niños aprendían los dogmas de la fe de la propia boca de sus padres. La historia sagrada, los mártires, los primeros cristianos. Pero entonces el hombre tenía esta doble vida, la del alma y la del cuerpo. Y no solamente comía, sino que alimentaba su alma de la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy, ¿en cuántos hogares los niños nunca oyen hablar de Dios, ni del cielo, ni de la virtud, ni nada de esas cosas? Todo se vuelve material y terreno. Por ejemplo, los jóvenes de hoy ignoran casi por completo la dulzura de la virtud, del sacrificio, del heroísmo. Todo lo juzgan por la mera sensación física, como si fuéramos animales.
Para ellos, lo que no se ve no existe. Así es como se llega a la ceguera espiritual. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad solo es curable por el conocimiento de nuestra fe. ¿Sí? Por ejemplo, no hay ningún protestante que primero haya conocido su fe y luego se haya hecho protestante. Todos los que se hacen protestantes porque son ignorantes, ciegos al conocimiento de la fe. Entonces, mientras los padres de familia los ciegue la ignorancia de las verdades de la religión, no serán aptos para dirigir a sus hijos, porque no conocen lo principal. ¿Sí? Dice nuestro Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué sucede? ¿Sí? El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, después de que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, Isaías grita, por falta de conocimiento ha perecido mi pueblo. ¿Sí? Y en cautiverio están los que viven avasallados bajo el instinto brutal de las pasiones. ¿Sí? Entonces, no recibiendo el alma más que sensaciones materiales que proceden del exterior, la vida intelectual, la inteligencia se extingue paulatinamente. ¿Sí? Una de las cosas más sorprendentes, que yo no acabo de entenderlo y ni terminaré de entenderlo nunca, de que cuando uno habla con los jóvenes de ahorita, muy pocos son los que usan la inteligencia. ¿Sí? Y eso es horrible. Eso es horrible, porque vivimos solamente de sensaciones físicas y todo lo juzgamos desde allí. ¿Sí? Entonces, la vida animal, la parte baja del alma, cobra imperio sobre todas las sensaciones intelectuales, espirituales del alma. ¿Sí? Entonces, Dios se queda en una mera palabra. ¿Sí? Entonces, la ceguedad espiritual sería más fácil de curarse si el hombre reconociera su ignorancia. Pero ¿quién creen ustedes que está dispuesto a reconocer su ignorancia de la religión? Si todo el mundo habla de la religión, todos la juzgan, todos la critican, pero nadie la estudia. Sus compañeros de trabajo, todo el mundo parece conocer de la religión, sin saber nada. Sí. Esa es la primera causa de la ceguedad espiritual, la ignorancia de la fe. La segunda causa de la ceguera espiritual es el egoísmo, el orgullo. Sí. Ustedes no saben lo que cuesta hacer entender a los padres de familia que tienen que conocer la fe. Si ya lo saben todo, dicen. Y ese mismo orgullo se lo han transmitido a sus hijos. ¿Sí? ¿Cuántos milagros no fueron testigos los fariseos? ¿Cuántos fariseos se convirtieron? Ninguno, por el orgullo. Dice nuestro Señor, ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en el suyo, por el orgullo. Esa es la segunda causa. La tercera causa de la ceguedad espiritual es el amor desordenado de las cosas de este mundo. El corazón se vuelve hacia las criaturas, hacia las cosas materiales, se materializa, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, el hombre material vive en la indiferencia, en la duda, en la incredulidad. El materialismo nos impide ver
todo lo que no es materia. Por eso dice San Pablo que el hombre carnal no ve las cosas que se refieren a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso cada rato se les recuerda a ustedes: piensen en Dios, piensen en sus almas, piensen en la eternidad. ¿Sí? Entonces, como el ciego del Evangelio, pidámosle a Dios la luz para caminar en el camino de la salvación, para glorificar a Dios. Como dice el Evangelio, que el ciego, una vez curado, se fue por el camino. ¿Cuál camino? El del Calvario, glorificando a Dios. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Amar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, santificarnos. ¿Sí? Ya sabemos, si recuerdan lo del Evangelio, está el hombre al lado del camino, gritándole a Jesús que tenga misericordia de él, y todos los demás le piden que se calle. Así nos pasa a nosotros cuando comenzamos a caminar. Los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo nos piden que nos callemos. Sí. El ciego, a pesar de todos los obstáculos, de su misma ceguera, fue capaz de obtener lo que quiso. Su necesidad se hizo oración en su alma y obtuvo lo que quiso. Entonces, roguémosle a Dios que nos ilumine, que nuestro ejemplo, nuestras palabras, las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros afectos, iluminen las vidas de los demás, para que ellos, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.